Grabando y exactamente. para entrar. Dejando. Ahí estoy ya conectado. Buenas noches a todos los que se están integrando. Por favor, ingresar con sus micrófonos silenciados y en unos minutitos comenzamos con la conversación. Dejando entrar personas. Patricio y Luz. De Álvaro Orellana para todos. Hola a todos. Buenas noches a todos y a todas. Por favor, ingresar con sus micrófonos silenciados. Para evitar interferencias de sonidos. Silenciar. Exacto. Vamos a esperar unos minutitos, vamos a comenzar con la conversación con nuestra invitada Carola Calera. ¿Y cómo decimos uno tiene que poner algo? Para silenciar el micrófono, tienen que ir abajo, al lado izquierdo hay un icono donde aparece un micrófono y lo pinchan y ahí se silencia automáticamente. Hay toda la gente que está participando. Enriqueta, Patricio, Carola, Álvaro, Evelyn, Felipe, Gávez, Galax, Ignacio, Jorge, Luciano, Victoria Pérez. Después te diré la mayor momento. Celular de la Carola. Pero no sé cómo. Realmente no hay como... Ah, ya, ahí. La silenció. Me puso un recado que silenciara el micrófono. Bien. Ya vamos en 20 personas ingresadas, así que vamos a comenzar ya entonces con esta conversación. Ignacio, ¿me ve? ¿Y me escucha bien? Gracias por el testeo. Bien.
me piden acceso, voy a ir dando acceso mientras se desarrolla la conversación. ¿Dónde está nuestra invitada por acá? Se me perdió. Acá. Acá. Perfecto. Bien, les damos las buenas noches a todos y a todas. Me presento, mi nombre es César Muñoz, soy un artista, narrador oral, que hace mucho tiempo vengo siguiendo los pasos de la invitada que tenemos esta noche para poder profundizar y conocer sus propuestas, que son muy interesantes y que nos dan esperanzas también de poder concretar un mundo, un Chile mejor. Bien, desde el área de la cultura, que es el área donde yo me desarrollo como artista narrador oral, un contador de historias, un cuentacuentos, les saludo a todos los presentes para compartir. Oh, está temblando muy fuerte en estos momentos, así que afírmense, no se asusten, relájense, relájense. Terremoto en la Antártica. Está muy fuerte. Tranquilo, tranquilo, que esto es propio de Chile. Del suelo no pasamos. Viene desde la Antártica. ¿Tan rápida la información, Andrea? Sí, sí, porque me llegó al teléfono y hubo un terremoto de 7 grados, y lo avisaron por la UNEM y lo avisó por el WhatsApp. Y eso fue hace 4 minutos. Llegó la ola, la onda expansiva, sí. Llegó hasta acá. Impresionante, estaban avisando que la gente se fuera de la playa, porque podía haber tsunami. Ya. Bueno, qué tremendo. Estamos súper comunicados. Miren cómo partimos. Impresionante, ¿ah? Impresionante. Bueno, respiren profundamente, tomen aire. ¿Ya? Relajados, que de este suelo no pasamos. Se despertaron todos. Sí. Sí, hace muy poquito tuvimos un movimiento muy acuático y ahora miren. Pero bueno, a tomar de nuevo, retomar el espíritu que nos arranque de nuestro cuerpo. ¿Ya? Respirar y vamos entonces a comenzar con esta conversación que tenemos con nuestra invitada Carola Canelo. En este día sábado vamos a conversar sobre cultura. Como inicialmente me presentaba, mi nombre es César Muñoz, soy artista narrador oral dedicado al mundo de los cuentos, de la narración oral, del patrimonio inmaterial, de las artes escénicas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la oralidad. Y encantado de poder compartir una horita con Carola Canelo, que es abogada, es académica de la Universidad de Chile y precandidata a presidente de Chile del movimiento Somos del 95%. ¿Ya? Ella gentilmente ha dispuesto un tiempo de su agenda, de su vida, para compartir acá algunas reflexiones respecto a esto que es tan importante en lo personal para mí, y yo sé también que para muchos colegas y muchas personas que son sensibles al mundo del arte y la cultura. Es por eso que le doy las gracias y la bienvenida a Carola Canelo por este espacio que se da y que va a compartir con nosotros. Así que desde ya, bienvenida a todos y a todas. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio y cualquier consulta, pregunta o comentario pueden dejarla en el chat y así las vamos a revisar al final o antes del cierre de esta sesión, ya para ver si podemos tener tiempito y responder. Bien. Yo en particular quería, para comenzar esta conversación con Carola, no sé si Carola quiere dar una palabrita antes de saludo breve para conversar con... Sí. Con la Gracias, César Muñoz. Esto es una oportunidad que quiero agradecerte, una iniciativa tuya de tener una conversación sobre cultura. Agradezco la presencia de todos ustedes y que sepan por lo que acaba de ocurrir del terremoto con seres queridos, así que contactarnos entre todos, saber que ese aviso de la UNEMI. Parece que alguien está con el micrófono abierto. Pregunté
Sí, y pueden- resulta que lo que pasa es que partió con un terremoto en la Antártica. Y ahí volví a silenciarse para Sí, activar ahora. Andrea, sí, sí quedó clarísimo, Andrea, que lo que señalaste antes de que fue un terremoto que aparentemente habría partido desde la Antártica. Pero por eso quiero agradecerles que aún así se mantengan conectados, porque lo natural es sentirse nervioso frente a un fenómeno de la naturaleza tan fuerte, que si bien dentro de la cultura chilena estamos relativamente acostumbrados, igual nos asusta, yo creo que la mayoría de las personas nos asustamos frente a eso, especialmente por la salud y la vida de nuestros seres más queridos. Pero agradecerte, César, y la idea es que podamos conversar en torno al tema de la cultura y de esa pregunta que tú me formulaste, que me gustaría mucho que me la pudieras volver a formular para que lo conversemos públicamente frente a quienes hoy día están presentes, y también vamos a dejar esto grabado para que otras personas puedan tomar conocimiento de este nuevo paradigma, esta nueva cultura que yo estoy planteando hace ya varios años y que me interesa poder compartir con todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Carola. Entonces voy a pasar a la reflexión, una reflexión bien sencilla que hice desde mi área, desde mi dimensión cultural, para poder compartir en este momento. Entonces la leo rápidamente. Dice así: un cambio de paradigma como el que propones en tu visión política y en las acciones concretas para llevarla a cabo requieren sin duda de un cambio cultural. Y comprendiendo que la cultura es y ha sido siempre un área menospreciada y subvalorada históricamente dentro de las políticas públicas de los gobiernos y del Estado chileno, ¿cómo resuelves el vacío que significa no tener esta área en la prioridad, entendiendo que la cultura como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, valores y costumbres que caracterizan a un pueblo son la base que sustenta el sentido de pertenencia a un territorio, su identidad y el amor a su patria? ¿No debería ser este el primer paso para instalar un nuevo paradigma que otorgue sentido al luchar todos juntos por el bienestar y prosperidad de un territorio y su gente? El eslabón primordial en una cadena de valor humano, según mi humilde juicio, es la cultura, pues si esta es identidad fortalecida en sus raíces, sean estas puras o mestizas, como en nuestro caso chileno, permitirá generar un círculo virtuoso que llevará a una educación vinculada con los valores propios de origen, llevará a un entendimiento del ser y su entorno en respeto, armonía y conciencia con su geografía e imaginario, que es su medio ambiente. Luego llevará a un estado del ser en plenitud, sano física, psíquica, emocional y espiritualmente, pues comprenderá que el bienestar depende de estos ejes de desarrollo y se construye en la base de esas dimensiones. La economía no será más que una metodología de acción para proveer las necesidades básicas de vivienda a escala humana, de alimentación sana, vestuario, transporte, conectividad y comunicaciones basadas en energías limpias y sustentables. La administración de justicia, bajo el prisma cultural, educativo y ambiental, se impartiría con sabiduría. La rehabilitación del ser viciado y corrompido debería estar basada en la transformación del pensamiento y su espíritu, ocupando su mano de obra para servir al país en la construcción de caminos, casas, puentes, parques, reforestación, agricultura ordenada, la instalación de líneas férreas y medios de transporte limpios como el tren que tantos esperamos se restaure en todo Chile. Es un país En un país que se encamine en este andamiaje virtuoso, no debería preocuparse de sanar enfermos, sino de vivir sanamente y llegar a un ocaso de la vida bello y trascendente en un lugar de reposo sagrado, lleno de árboles, un verdadero oasis, un santuario para la humanidad, distinto a los cementerios comúnmente conocidos y sus inescrupulosos negocios mortuorios. ¿Cómo entender entonces toda esta cadena de valor sin poner la cultura, sus gestores y artistas como prioridad? Y ahí esta pequeña reflexión para dar comienzo entonces a tu opinión y tus planteamientos respecto a esta área tan importante y a mi juicio debería ser una prioridad.
¿Qué nos dice Sara? Efectivamente. Efectivamente, César. Mira, mi opinión al respecto es la siguiente. Si nosotros podemos tener diferentes conceptos de lo que es la cultura, ¿cierto? Pueden haber muchas nociones, pero si uno considera la cultura como todas aquellas actividades, prácticas, conocimientos, ideas, creencias, tradiciones que tiene un pueblo en sus más diversos aspectos y que lo identifican, uno puede concebir la cultura como una cuestión muy integral. Así uno podría hablar sobre la cultura artística, uno podría hablar de la cultura política, uno podría hablar de la cultura deportiva, uno podría hablar de cada dimensión del ser humano ver su aspecto cultural, entendido como un conjunto de prácticas, de creencias, de tradiciones, de conocimientos, de ideas que existen sobre algo. Entonces, de alguna manera, o sea, más bien sin duda diría yo, el planteamiento político que yo llevo ya más de 2 años, cerca de 3 años que yo he hecho públicamente, consiste en un cambio cultural, sin duda, especialmente desde el punto de vista político, pero que afecta a toda la vida humana y por lo tanto también afecta al arte, al deporte, a la cultura en general. El planteamiento político que yo hago y que quisiera poder explicarlo una y otra vez, porque es un cambio de paradigma que cuesta poder comprender, porque precisamente, César, tú preguntas, bueno, ¿qué es primero? ¿Un cambio cultural o la educación? ¿Cómo podemos cambiar un paradigma si no cambiamos la cultura, si no cambiamos la educación? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Y es mi respuesta a tu pregunta, César. Es que el paradigma que yo planteo es un paradigma que lo que busca es la satisfacción del ser humano para que logre ser feliz en un medio ambiente, en un planeta, y eso exige necesariamente, desde mi punto de vista, que deje de gobernar en el mundo la clase social denominada clase política. ¿Qué es la clase política que hoy día controla la educación y la cultura en el mundo? Entonces, frente a tu pregunta, César, bueno, ¿qué es primero? Porque tú dices, si nosotros queremos un nuevo paradigma, tiene que haber una nueva cultura, pero para que haya una nueva cultura tiene que haber una nueva educación. Bueno, mi respuesta, César, es que la clase política jamás va a permitir un sistema educacional que termine con la clase política. ¿Se entiende el punto? O sea, ellos controlan la cultura, hay un control cultural, sin duda, y hay un control político, hay un control socioeconómico, hay un control ideológico, hay un control de los mitos, de las creencias, de la forma de vida. ¿Y cuál es la cultura impuesta por la clase política, que es una clase social, que está integrada por lo que yo denomino la casta política y los operadores políticos? La casta política son aquellas personas con un patrimonio sobre los $1.000 millones, las grandes fortunas del mundo, incluidas las que hay acá en Chile, y los operadores políticos son todas aquellas personas que pueden ser desde un presidente de la República, un ministro de Estado, un parlamentario, un dirigente vecinal, un dirigente de un club deportivo, un profesional, un académico de una universidad, puede ser operador político, un militante de un partido político, un parlamentario, un ministro, que lo que hacen los operadores políticos es que sí hacen todo lo necesario para que siga gobernando la clase política. ¿Y cuál es la cultura impuesta por la clase política, por esta casta y sus operadores? Es una cultura donde ellos, es una cultura de la desigualdad, y donde ellos plantean que la clase política gobierna, y que son el 5% y no más, a lo más 5% de los ciudadanos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y el resto, ese gran 95%, serían seres supuestamente incapaces, nosotros seríamos supuestamente incapaces de tomar decisiones políticas, y por lo tanto nosotros somos gobernados. Entonces ellos
imparten culturalmente una imposición de cultura, que lo imparten desde la educación de nuestros hijos, y nosotros recibimos esa educación, es una educación donde se le educa a la gente a creer que la clase política es la que tiene que gobernar y que el resto tiene que obedecer. Que la clase política dicta las normas constitucionales, por ejemplo, a través de una convención constituyente con los candidatos que ellos colocan, que la clase política es la que redacta las leyes, la clase política es la que negocia los tratados internacionales, TPP-11, los tratados de libre comercio, todos los tratados, y el resto tenemos que simplemente obedecer. La cultura de la clase política se basa en que los seres humanos no tendríamos realmente una dimensión política. Y la propuesta que hago yo, que es un nuevo paradigma, se basa en todo lo contrario. Se basa en que todos los seres humanos tenemos dimensión política. Ese es el cambio cultural que yo estoy planteando, en que la gente se dé cuenta que tenemos dimensión política y que la gente se dé cuenta en qué consiste la dimensión política. ¿Qué es la dimensión política? La dimensión política es la capacidad, aptitud que tiene todo ser humano para tomar decisiones de poder. Y los seres humanos venimos por naturaleza con capacidad política. Decidir qué vamos a estudiar, decidir con quién vamos a pololear, con quién nos vamos a casar, decidir en qué vamos a trabajar, decidir dónde queremos vivir, decidir qué es lo que queremos comprar incluso, eso también es una dimensión política. Decidir lo que nos gusta, eso es dimensión política. Nosotros en la cultura de la casta política, de la clase política, no nos permiten tomar decisiones políticas, sino que lo que hacen es que cada 4 años nosotros tenemos que elegir a operadores políticos para que esos operadores políticos tomen todas las decisiones de poder, las toman ellos. Ellos deciden el currículum de estudio, ellos deciden qué es lo que ocurre con la cultura y el arte en un país. Toman todas esas decisiones ellos, no las toman, las decisiones políticas no las toman los ciudadanos en votación directa. Y yo lo que estoy planteando es, los ciudadanos tenemos que tomar las decisiones en votación directa. Esa es la llamada dimensión política, que es, César, y aquí quiero ser muy claro porque acá la clase política es bien sinvergüenza y bien mentirosa con la gente, porque tratan de confundirlo todo. Una cosa es la dimensión política y otra cosa distinta es lo que yo llamo la dimensión de autoridad. La dimensión política nos pertenece a todos los seres humanos, porque somos seres sociales, porque somos naturaleza, porque tenemos capacidad para tomar decisiones, aunque la clase política no nos deje tomar decisiones. Porque efectivamente no nos dejan tomar decisiones de poder. Eso está clarísimo. Ni tú, César, ni las personas que hoy día nos acompañan, ninguno de nosotros ha decidido las normas constitucionales, ninguno de nosotros decide las normas laborales, nada de términos políticos. Pero aparte de la dimensión política, existe otra dimensión que es totalmente distinta y que yo quisiera que ustedes pudieran abrir su corazón y su mente y la pudieran comprender, porque yo sé que la van a comprender. Y yo la invitación mía es que distingan esto, que lo diferencien rotundamente. Una cosa es la dimensión política, tomar decisiones de poder, toda persona puede hacerlo, sobre todo cuando es mayor de edad, y otra dimensión distinta es la llamada dimensión de autoridad. ¿En qué consiste la dimensión de autoridad? No la tenemos en todo, porque los seres humanos no somos autoridad en todas las áreas del conocimiento. Tenemos alguna autoridad en algo. Por ejemplo, yo tengo autoridad en el ámbito jurídico. Es un conocimiento en el cual yo tengo un conocimiento por años en la universidad, en un pregrado, después un máster en Derecho en Estados Unidos, después algunos estudios iniciales de doctorado, trabajar en Chile, en el extranjero, académica, etcétera, etcétera. Hay una trayectoria profesional. Yo tengo un grado de dimensión de autoridad. Pero yo no soy autoridad, por ejemplo, en la narrativa. Yo no soy autoridad en eso. Entonces, ¿en qué consiste la dimensión de autoridad? Consiste en que hay personas que tienen conocimiento experto,
con trayectoria profesional en un área del conocimiento específico y con una cierta trayectoria. Entonces lo que yo planteo es que hay que terminar con la clase política, que la clase política no tiene que gobernar más, sino que la dimensión de dimensión política la asumen los ciudadanos en votación directa, y la dimensión de autoridad, que significa ser un legislador, ser un redactor de normas constitucionales, redactar los tratados, un ministro de Estado, un juez y cualquier otro cargo, incluido un presidente o presidenta de la República, tiene que ser una persona con dimensión de autoridad. No puede ser un legislador una persona que no sabe derecho. No puede ser así como tampoco una persona que no sabe arte, que no es especializada en arte, no es artista nomás. Carece de dimensión de autoridad. Entonces, el planteamiento que yo hago, César, para terminar y permitir que tú me puedas hacer una contrapregunta, es que el paradigma que yo estoy planteando jamás lo va a enseñar la clase política. Por lo tanto, jamás lo va a enseñar en los colegios, jamás lo van a enseñar en la televisión, que es un medio masivo que ellos controlan, ni en los diarios, ni en los libros. Los libros están llenos de autores que son operadores políticos hablando de política, donde ellos lo que hacen es considerar a los ciudadanos incapaces, al pueblo incapaz, y que ellos toman las decisiones de poder. Y además ellos colocan operadores políticos en los cargos públicos. Lo que yo estoy planteando es todo lo contrario, terminar con la clase política, las dimensiones de poder las asumimos los ciudadanos en votación directa, las decisiones, y las autoridades, que son las que ejecutan profesionalmente, técnicamente, las decisiones, tienen que ser personas con autoridad, tienen que ser personas con por lo menos 20 años de trayectoria profesional en el área de conocimiento específico para el cargo, y esas autoridades tienen que postular a ser autoridad, tienen que ser elegidas por los ciudadanos en votación directa, y los ciudadanos tienen todo el derecho a evaluar anualmente a su autoridad, incluida una presidenta de la República, para efectos de poder revocar a una autoridad que no cumple, no está cumpliendo. La autoridad lo que tiene que hacer es ejecutar técnicamente las decisiones de poder de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si los ciudadanos deciden políticamente que la Constitución debe establecer que los recursos naturales sean del Estado, por ejemplo, el litio, la minería, toda, la autoridad lo que hace es redactar jurídicamente esa decisión política adoptada previamente por los ciudadanos en votación directa. La autoridad sirve al país. La autoridad no toma, en el paradigma que yo estoy planteando, la autoridad no toma decisiones políticas. La autoridad no representa al pueblo en el paradigma que yo estoy planteando, sino que la autoridad aplica profesionalmente, ejecuta profesionalmente con su técnica, con su conocimiento, las decisiones de poder que adoptan previamente los ciudadanos en votación directa. Para que ustedes tengan se los digo de frentón, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro quieren lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, Gabriel Salazar, que es un operador político de izquierda, él habla permanentemente del poder popular. Pero la verdad, la cosa es que él no cree en el poder popular. Yo lo invité en 3 ocasiones a que se uniera a nuestro movimiento, y la respuesta de él fue que el pueblo no estaba preparado. O sea, él le niega al pueblo su poder constituyente, su poder político. Y la excusa permanente de la clase política, que en esto es muy violenta y muy fascista, es que el pueblo no está preparado, que el pueblo no está educado, que el pueblo esto y que esto otro. El paradigma que yo estoy planteando es que la dimensión política es una dimensión natural, propia de todo ser humano, que no requiere ni siquiera estudios en el fondo es una dimensión propia, asimilable a la dimensión sexual de toda persona. Es algo natural de toda persona tomar decisiones. Y por lo tanto, el desconocer eso es lo que hace que en este momento nosotros estemos
en una especie humana que está en peligro de extinción, César, porque es tanto el daño que ha hecho la clase política al medio ambiente en el planeta, que incluso está en peligro de extinción la propia especie humana. Y eso se debe a una visión muy limitada de lo que es el ser humano, y por eso este es un planteamiento, y esto exige, por cierto, educación, pero la educación la estamos haciendo nosotros. Los seres humanos podemos educarnos y podemos aprender, porque si vamos a estar esperando que la clase política haga eso, o sea, imposible. Jamás la clase política va a implementar un sistema educacional que signifique su propio exterminio. Así que esa es mi respuesta, querido César, a tu pregunta. Y yo quisiera, ¿qué te parece esto? Y también plantearte como gran inquietud, ¿cómo ves tú como narrador oral la situación del sistema que ha impuesto la clase política para los artistas en todas las áreas del arte? Gracias, Carola. Comprendo completamente tu planteamiento y en vista de que estamos en un escenario bien complejo, donde vemos la gran manipulación política y mediática que hace la clase política, obviamente, con todo este proceso que se está levantando, imponiendo, y que lamentablemente muchos siguen como que va a ser la gran salvación a todos nuestros problemas. Creo que se refleja perfectamente en ese sentido que es urgente un cambio de mentalidad. Ese paradigma debe cambiar por un nuevo sistema que efectivamente nos permita avanzar de otra forma, en un camino paralelo, construir algo nuevo, que no tiene que ser copiado de otro lugar, sino que puede surgir desde nuestra propia creatividad, de nuestro propio ingenio. A nivel cultural, y retomando la reflexión que había hecho inicialmente, creo que como eslabón primario en lo cultural, nos invita a asumirnos como agentes de cambio, como agentes culturales que pueden impulsar este cambio, este nuevo paradigma desde otra perspectiva, desde lo que tú nos propones, y que efectivamente pueden darnos una salida a todo este círculo vicioso, que no es virtuoso para nada, y nos lleven a un buen escenario, al que esperamos sobre todo del mundo del arte. Sabemos que el arte y la cultura está muy menospreciado, sobrevalorado, no hay un real interés en que el arte y la cultura esté presente en nuestra formación integral. Ya comprenderán de que la educación artística es ínfima en el currículum, por lo tanto la falta de espacio donde pueda formarse el ser humano de forma integral son muy escasas. En ese sentido creo que tenemos una gran misión desde mi área, desde la narración oral, nosotros como portadores de la palabra, entendiendo que la palabra es una forma de expresión de la libertad humana, una forma de conectarse con nuestro pasado, con nuestra memoria, es sin duda también un eslabón primordial para ejercer estas acciones de cambio. Y en ese sentido creo que tenemos toda una gran responsabilidad, tanto los artistas como los trabajadores de diferentes áreas, una oportunidad tremenda en estos momentos de caos, por decirlo de alguna forma, para poder ejercer un cambio real y sustantivo a todo esto que estamos viviendo, ¿ya? Y tomando también el contexto sanitario en el que estamos, ¿ya? Porque muchos entendemos que esto es realmente una pandemia que estamos viviendo a nivel nacional y mundial, ¿ya? Y eso habla también de la cultura que han impuesto al ser humano en todos sus niveles, en todos los países. ¿Qué puedes contarnos respecto a esto, Carol? Mira, César, efectivamente, y en relación con lo que tú dices, fíjate que tú hablabas de que se puede hacer una actividad en paralelo, pero espera un momentito que voy a pedir que silencien acá.
mi planteamiento, mira lo que para que veas, César, la invitación que yo hago, que es muy seria, ni siquiera es un mundo paralelo. Porque te voy a dar un ejemplo, porque uno podría decir, bueno, hagamos algo paralelo, o sea, tengamos el sistema como está y mientras tanto nosotros hagamos una vía cultural paralela al sistema. Es prácticamente, o sea, se puede hacer, pero no es mi invitación. Mi invitación de frentón, César, es cambiar el sistema. Es cambiar el sistema de frentón. Te voy a dar algunas... ¿Por qué lo pienso así? Pienso que no es ético, no es adecuado, porque no me parece sano que existan, hay personas que han tratado de alguna manera de vivir en paralelo al sistema, pero es práctico, el sistema que es creado por la clase política, cuando yo hablo del sistema, estoy hablando de el conjunto de normas jurídicas, las normas constitucionales que permiten que la mayoría del dinero se vaya del país, de los recursos naturales se vaya del país, todo el problema que tiene el mundo cultural, del arte, los problemas laborales, o sea, todo el diagnóstico horroroso que uno tiene del país. El sistema depende de las normas jurídicas, las instituciones, los organismos, las decisiones de los tribunales de justicia, o sea, la forma de vida en sociedad. Es prácticamente imposible, aunque hay grupos humanos que intentan vivir paralelamente, como paralelo al sistema, de alguna manera, el sistema igual te agarra de una forma u otra. ¿Ya? O sea, es imposible, y de hecho el estallido social de octubre del 2019 es un estallido de la gente frente al sistema. Entonces, mi planteamiento es de cambiar el sistema de frentón, no de hacer algo paralelo, no una vida paralela, sino que, y ahí está la importancia de que podamos reunir este año, antes del 1 de mayo, los 40.000 patrocinios ante notario que la ley exige, que el sistema actual exige, para poder ganar la presidencia y poder cambiar el sistema. ¿Y por qué la presidencia, César? Porque la presidencia es el único cargo público de elección popular en el cual uno, mientras no cambie la Constitución, porque a lo mejor eso lo van a cambiar, pero este año, si uno tiene un voto más, gana. Y donde no opera esta corrupción de las listas de partidos. En la elección presidencial, a diferencia de la elección parlamentaria, a diferencia de la elección de los concejales, de los alcaldes, los parlamentarios, de los constituyentes y todo eso, van por lista, ganan siempre los partidos políticos. En cambio, hasta ahora, en la elección presidencial es el único cargo público donde un voto más gana la elección. Por lo tanto, es la única salida jurídica que yo como abogada veo para lograr ese cargo e iniciar un sistema nuevo. Y esto jurídicamente se puede hacer. Desde el año 1989, César, que se ha podido cambiar el sistema, ¿sabías tú? Jurídicamente. Porque el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está vigente en Chile desde el año 1989, y que tiene un respaldo constitucional, porque el artículo 5, inciso 2 de la actual Constitución reconoce tratados de derechos humanos, entre ellos permite la autodeterminación de los pueblos. Ese derecho de la autodeterminación de los pueblos existe jurídicamente. Y por lo tanto, nosotros cuando ganemos la presidencia, el primer acto político que se va a ser elegir a los nuevos juristas, a las nuevas autoridades que van a redactar las leyes, que van a redactar la nueva constitución que los ciudadanos vamos a decidir en votación directa y que van a redactar los tratados que los ciudadanos también decían en votación directa. Por lo tanto, los parlamentarios actuales dejan el poder. Prevalece el poder constituyente por sobre los parlamentarios que han ganado las elecciones más encima en forma corrupta a través del refichaje ilegal de los partidos políticos que han sustentado todas sus candidaturas, incluidas las de Piñera. La candidatura presidencial de Piñera y de todos los parlamentarios está basada en absoluta ilegalidad, del refichaje ilegal de partidos. Entonces, aquí mi llamado es algo muy concreto, es absolutamente concreto, no tiene nada de testimonial, ni de mundos paralelos, nada, es absolutamente concreto, porque soy una convencida de que
si bien el ser humano tiene la capacidad de generar espacios de felicidad interna, por Dios que cuesta la felicidad en un país en el cual uno tiene un sistema como el que hay en nuestro país. O sea, cuesta. Y en ese sentido, mi querido César, piensa tú que al nosotros cambiar a un sistema de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, que es lo que yo estoy planteando, consiste en que el Estado o la organización política, pónganle el nombre que quieran, porque hay gente que odia la palabra Estado, podemos cambiar el nombre, podemos usar nuestra creatividad. La creatividad nosotros podríamos considerar otro concepto, pero la organización política tiene que servir al ser humano. ¿Y qué significa eso? Es muy concreto. Significa que la organización política tiene que financiar con los recursos naturales y cumplir el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al arte, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho al trabajo, la libertad, la justicia, la paz, la seguridad, los derechos políticos. Esto es muy concreto. Es pero muy concreto. Entonces es un cambio de paradigma. Me imagino yo, César, en nuestro gobierno, en un gobierno completamente independiente, donde sacamos a la clase política del poder. Se le saca porque ya el contenido de las leyes lo definirían los ciudadanos en votación directa. Y la redacción de las leyes ya no la harían operadores políticos. Lo redactarían juristas, abogados con por lo menos 20 años de trayectoria elegidos y que pueden ser revocados por los ciudadanos en votación directa. Y donde se cumplen los derechos fundamentales, es decir, que empezarían estos juristas a redactar todas las leyes que son de cumplimiento de los derechos fundamentales. Todas las leyes para la gratuidad en la educación superior, que es un derecho humano fundamental desde el año 89, en derecho positivo vigente que no se ha cumplido. El derecho a la cultura, que significa, y al arte, que significa la creación de toda una institucionalidad para que el artista gane un ingreso por su actividad. El artista, como cualquier otra persona que trabaja, tiene que ganar un ingreso por su actividad. Por ejemplo, hay como una contrapartida, César. Uno es que tú miras, y para eso necesitas juristas de alto nivel, y economistas y profesionales que sepan hacer ese trabajo, que consiste en que generas tú una institucionalidad, normas, instituciones, que permiten que, por un lado, el artista sea remunerado, perciba el ingreso que corresponde, y que por lo tanto haya actividad cultural para efectos de que el artista tenga trabajo en esa actividad, y que no sea visto por la sociedad como una excentricidad. O sea, que alguien diga, uy, vas a ser artista, qué horror, una excentricidad, en circunstancias que es una vocación completamente legítima y necesaria en una sociedad. Algunos dicen que alimentan el alma los artistas. Yo pienso eso. Entonces es fundamental para la felicidad humana. Por un lado mirando desde el artista, pero también mirando desde el público general. Entonces, por ejemplo, tú podrías, porque las personas tenemos derecho también a acceder a la cultura y a acceder al arte. Aunque a lo mejor muchos de nosotros no somos artistas, pero tenemos derecho a ver el arte, a apreciar el arte. Hoy día la clase política lo que hace con los artistas, los maltrata a los artistas, son peligrosos. La derecha y la izquierda del centro siempre ha visto con terror al mundo artístico, porque el mundo artístico es creativo y es libre por naturaleza, rompe paradigmas, que tienen terror. Entonces, generalmente es un ambiente muy represivo el ambiente artístico, y ha pasado a todo nivel, en todas las ideologías que ha tenido la clase política, y por lo tanto es necesario el cambio de paradigma, ¿no? Yo dificulto que el mundo artístico vaya a poder desarrollarse plenamente en un país con un sistema como el que tenemos acá. Es prácticamente imposible. Entonces, hoy día, con el sistema actual, el artista tiene que estar mendigando proyectos concursables y tener algún contacto con algún operador político del gobierno turno o del otro área, porque se aseguran mitad para allá, mitad para acá.
y por lo tanto no hay ninguna independencia tampoco cultural. Entonces, claramente, en la medida que se pueda hacer un cambio de paradigma, se podrá realmente desarrollar los derechos fundamentales como son el arte, la cultura, el deporte y otros que son absolutamente reprimidos. Y cuando tú hablas, César, de la pandemia, bueno, efectivamente, pues, es un proceso de control social para deshumanizar, y por eso no es raro, si ustedes lo miran con objetividad esto, que han participado de esta pandemia tanto la derecha como el centro como la izquierda. Si ustedes miran con objetividad, observen el comportamiento de los operadores políticos, de todos los colores. Ellos han permitido que Piñera haya tenido va a tener que cumplir un año, porque para que ustedes sepan que para que el presidente de la República, entre comillas, que tiene cero apoyo prácticamente, o muy poco, como pasó con Bachelet, prácticamente un muy bajo apoyo también, de elección y posterior, para que Piñera tenga el estado de catástrofe, incluido el toque de queda actual, ha sido posible porque el Congreso así lo ha permitido. Así que no crean ustedes que el planteamiento de la pandemia es solo de la derecha. La izquierda también está planteando el tema del control social y jurídicamente lo han sustentado porque han estado de acuerdo con el estado de catástrofe decretado por el presidente y apoyado por el Congreso, porque la Constitución actual exige más allá de 180 días el apoyo del Congreso, y Piñera lo ha tenido. El toque de queda también ha tenido el apoyo del Congreso con todos los colores políticos, y si ustedes escuchan, no quieren ni siquiera que la gente tenga hasta vacaciones. Es el planteamiento de transgresión de derechos fundamentales, de libertad, y nada de raro que frente al estallido de octubre del 2019, la clase política completa, prácticamente derecha, centro, izquierda, se pusieron de acuerdo en tratar de dar una especie de placebo a la gente con una nueva constitución que yo les aseguro de nueva no va a tener nada, en el sentido de que no va a ser un nuevo sistema, donde tampoco se van a cumplir los derechos fundamentales y donde los candidatos para convención constituyente y los que van a ganar van a ser personas colocadas por la clase política. Por lo tanto, no va a haber un nuevo sistema, no va a haber una nueva constitución favorable a un cambio de sistema, sino que frente al estallido, que fue un remesón contra la clase política se unió e hizo ese pacto de noviembre, del 15 de noviembre del año 2019, donde ellos inmediatamente en ese pacto, léanlo, tiene una página, se pusieron todos de acuerdo para que los candidatos a la convención constituyente fueran elegidos de acuerdo al sistema electoral de los diputados. O sea, donde las listas favorecen a los partidos políticos. Es un sistema electoral que favorece a los partidos políticos, y ya sabemos, yo creo que muchos de nosotros somos conscientes que la partidocracia no es democracia, es gobierno de la clase política a través de los partidos. Por lo tanto, esa es mi invitación, César. Yo creo que aquí es necesario ganar la presidencia de la República e implementar una democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales. De lo contrario, vamos a tener que aguantar 4 años más a esta clase política nefasta, que puede incluso hacer más daño de lo que uno se puede imaginar. Puede hacer incluso más daño de lo que la gente puede estar pensando. Así es, Esa es mi Carola. respuesta y esa es la invitación. Bueno, en www.carolaganelo.cl se explica de qué se trata esto y cómo se puede firmar el patrocinio antenotal. Es fundamental no integrar un partido político, ni en formación, ni constituido, y la invitación profunda es que la gente, si quiere esto, que firme el patrocinio, pero a sabiendas que es para hacer otro sistema. No es un tema personal de que los seguidores de alguien o cual, aquí no se trata de eso, aquí se trata de un cambio cultural. Entonces los que están de acuerdo con esto, la única manera de hacer un cambio es haciéndolo. La única
manera de aprender es haciendo, sobre todo los que creemos en la educación. Nosotros podemos educarnos, nosotros nos estamos educando. Entonces no vamos a estar esperando que la clase política nos venga a educar. O sea, y además menos nos van a educar para un cambio de paradigma que signifique su exterminio como clase social gobernante. Entonces ese es el planteamiento donde se requiere un alto nivel de conciencia, de conocimiento y de ética, pensar en algo bueno para nuestro país y ser un ejemplo para el resto de los países, porque este planteamiento yo lo entrego a la humanidad entera, no lo veo solamente para Chile, lo veo para cualquier otro pueblo en el mundo que quiera tener un cambio profundo de mentalidad, de vida y de una vida en sociedad hacia la felicidad humana, donde evidentemente el arte es fundamental, la cultura es fundamental. Así es. Gracias, Carola. Mira, en el chat tenemos algunos comentarios, pero hay mucha ansiedad de querer conversar contigo directamente. Como lo planteamos en el inicio, pedimos que escribieran sus preguntas por el chat, dado el poquito tiempo que íbamos a estar conversando, pero no hay nadie que haya concretado una pregunta así más directa. Sin embargo, si hay alguien dentro del grupo que quiere expresar alguna pregunta más concreta, lo puede hacer porque somos poquitos para ir cerrando luego de un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a lo que hemos estado conversando con Carola. No sé si alguien quiere, puede levantar la manito y yo le doy el paso para que pueda preguntar lo que desee. ¿Puedes activar tu micrófono? Bien. Alexander, escuchamos. Y hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Mi pregunta se centra sobre la pandemia. En particular, ¿Aló? ¿qué quieres preguntar sobre la...? Mi pregunta se centra sobre la pandemia. Bien. ¿En general sobre eso o algo más? Yo quería decir a la futura presidenta de Chile cuáles serían las medidas que ella tomará para devolvernos las libertades individuales. Perfecto. Ahí hay una pregunta concreta que nos hace Alexander. Eso es. Esa es una pregunta concreta. Miren, bueno, aquí claramente yo les voy a decir lo que yo haría como presidenta y que pienso que cualquier autoridad con un conocimiento básico debería haber hecho frente al coronavirus. Pero que ya no lo hicieron. Usualmente cuando hay una enfermedad transmisible, y así lo han hecho los pueblos desde la antigüedad, y así está establecido en las normas. Ustedes pueden revisar el Código Sanitario chileno, que es un código muy antiguo. Ustedes van a poder ver que cuando hay una enfermedad transmisible, lo que se hace es controlar la entrada del virus, la entrada de la enfermedad a nivel de frontera. Eso es lo que se hace. ¿Y cómo se hace esto? Se hace vía examen al momento que una persona ingresa al país y que en Chile no se hizo aquello. Ustedes pueden recordar que en diciembre del año 2019, si ustedes tienen recuerdo de eso, se declaró que había un problema del coronavirus. En diciembre del 2019, por lo tanto, lo que se debería haber hecho y que no se hizo, y que es lo que yo haría obviamente como presidenta del país, es controlar el ingreso. No se trata de cerrar fronteras, sino que controlar el ingreso mediante examinación. De manera que si una persona entra por el aeropuerto, hay que examinarla, hacerle el PCR
y si la persona tiene PCR negativo, entra al país. Si tiene PCR positivo, no puede, tiene que entrar a un ámbito sanitario, tiene que recuperarse y recién ahí puede entrar a tener contacto con el resto de las personas. Si ustedes tienen algo de memoria, ¿te acuerdas, César, de que fue tan descarada la conducta de la clase política en Chile, que ustedes recordarán, diciembre del 2019 se habló del coronavirus, la autoridad no hizo nada al respecto, el colegio médico tampoco, los operadores políticos de diversos colores tampoco. Después vino enero 2020, nada. Febrero del 2020, Festival de Viña del Mar, ¿se acuerdan ustedes? No hubo control de frontera. No hubo PCR, ni positivo negativo, nada de eso. Estaban abiertas las fronteras y además en febrero hubo Festival de Viña, vinieron cantantes de afuera, artistas, yo lo encuentro espectacular, me gusta el arte y todo, pero no hubo ningún control sanitario, podrían haberle hecho PCR a los artistas antes de que estuviesen en el festival. No se hizo nada de aquello, no hubo ningún control de tipo sanitario. En marzo, ¿recuerdan ustedes que la presidenta del Colegio Médico, que después apareció, también operadora política, Isquia Siches, muy vinculada al Partido Comunista, a la Concertación también, hablando de que ella llamaba en marzo del 2020 a una marcha por las mujeres, pero no había ningún control sanitario de nada. Entonces, lo que yo observo acá, lo que pienso como presidenta hay que hacer, es que se controla la enfermedad mediante exámenes. Y las personas que están enfermas hay que atenderlas. Y se evita que haya mayor contagio. Eso es lo que hay que hacer, pero tú no puedes, lo que no me parece correcto, impedirle a las personas trabajar. Eso no es correcto. Porque si las personas están sanas tienen todo el derecho y el deber de trabajar. La actividad económica, paralizarla, lo que hicieron de paralizar todo el turismo y toda la actividad, eso es inhumano realmente. Sobre todo habiéndolo hecho sin ninguna remuneración. Entonces, las personas enfermas de coronavirus debieran, aparte de ser atendidas, el Estado tiene que pagarle una cantidad de dinero que permita su manutención. De lo contrario, es imposible para una persona enferma estar cubierta suficientemente, sobre todo con el sistema mediocre que tenemos en Chile de licencias ustedes saben de que incluso las personas cuando están enfermas muchas veces no son objetadas incluso sus enfermedades. Es sabido el mal funcionamiento del COMPIN y una serie de otras características nefastas del sistema de salud que nosotros tenemos en Chile. Entonces, claramente, es un tema de salud, pero que no debe mezclarse con un control social. Y lo que ha hecho la clase política, César, y lo que pregunta Nosben es claramente un control social. Entonces, mi respuesta es de que tiene que ser un control de salud, no un control social. Gracias. Don Oscar Carrasco, había pedido la palabra también. Y luego Hola. concluimos Buenas con- noches. Buenas noches. Buenas noches, futura presidenta. Buenas noches, ¿cómo está Oscar? Bien, gracias. Lo que yo quería plantear es que los que estamos acá reunidos contigo ya tenemos claro la cosa fundamental que es los planteamientos de cómo realizar un gobierno nuevo con un gobierno que tenga una nueva dimensión. Pero para esto la gente tiene que, lo que a mí me tiene preocupado es que como la gente, yo creo que la mayoría de la gente, si conoce este proyecto, hay mucho ruido, si conoce este proyecto, va a decir que sí, porque el 95% de la gente está saturada de toda esta cosa. Entonces, lo que yo planteaba en el chat era que nosotros somos profesionales, hay mucha gente profesional acá, hay gente con oficio,
debe haber gente que conozca de radio, que conozca de periodismo, gente que conozca de televisión, y para poder llegar a la gente, crear una revista, crear un diario, crear una radio, crear un canal de televisión, crear medios de comunicación, para que la gente conozca en mayor cantidad, porque va a llegar el tiempo y el problema es que la gente no tiene acceso a la comunicación. O por último, no le importa, pero si tú le das una radio nuevo, si le das canciones nuevas, si le das, o sea, como hacer el gobierno nuevo, yo creo que nosotros ya debiéramos irnos colocando las pilas y creando medios de comunicación hacia el país. Eso es mi intervención. Totalmente correcto lo que tú planteas, mi querido Oscar. De hecho, para que ustedes vean en www.carolacanelo.cl, yo a ustedes les pido dos cosas. Les pido dos cosas. Uno, siempre que estén de acuerdo en este planteamiento, que yo sé que cada vez más personas están de acuerdo con esto. Uno es que firmen el patrocinio ante notario. Ahí en www.carolacanelo.cl se explica cómo se firma, qué es lo que hay que hacer. Bajan el patrocinio, lo imprimen, van a cualquier notaría, lo firman y después lo envían por correo o por Chile Express a Guardia Vieja 255, oficina 1406, Comuna de Providencia, región metropolitana. Y además hay una segunda cosa que yo les pido a ustedes. Yo les digo, difundan de la manera que ustedes puedan, de la manera que ustedes... Por ejemplo, en el caso tuyo, Oscar, tú eres un productor musical, eres un artista, un músico. Y yo con emoción, hace un par de años atrás, con emoción vi cómo tú preparaste una canción preciosa y me encantó eso porque eso es lo que yo espero de ustedes, que tengan esa iniciativa, que desde la actividad que ustedes hacen puedan hacer una contribución en el sentido de... Y no es dinero, sino que es tiempo y es vocación por algo. Por ejemplo, el caso de Oscar hizo una canción maravillosa que hay que volver a lanzarla. ¿Te fijas? Otra persona puede hacer una poesía, otra persona puede escribir una historia, un cuento sobre cómo podríamos plantear esto con un cuento, con personajes. Y que generen conciencia y que haya difusión. Evidentemente, Oscar, la televisión a mí me censuró completamente. Yo tuve una posibilidad de ir a la televisión y fue en Canal 13 Cable. Una posibilidad y no me llamaron nunca más porque tienen terror a esto, porque evidentemente todos los canales de televisión, incluida La Red, Chilevisión, el 13, todos estos canales son... TVN, son controlados por los partidos políticos, por la clase política. Y me acuerdo que en Canal 13 Cable fue la entrevista con Fernando Villegas y Joan, que fueron súper groseros conmigo, desagradables y todo, pero que aún así yo pude hacer mi planteamiento. Ellos quedaron muy enojados, pero problema de ellos, la violencia la tienen ellos, pero claramente ni la televisión ni las radios masivas van a permitir la difusión de esto, porque hoy día, las personas en menos de 5 minutos pueden darse cuenta de que este planteamiento es razonable y es un planteamiento que es concretable. Esto no es ninguna utopía, esto es totalmente posible. Entonces, es un cambio que se puede concretar y yo estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, en la medida que más personas estén dispuestas a hacerlo, yo les pido esas dos cosas. Uno, que firmen el patrocinio. Dos, que hagan difusión de estas ideas, difundir, y que eso es muy importante, muy importante. Y por otro lado, si ustedes se dan cuenta, mi planteamiento, para ser coherente con el planteamiento, esto no es un partido político, porque yo no creo en los partidos políticos, y creo francamente que cuando se forman los partidos políticos, llegan los operadores políticos a infiltrar las cosas, a generar jerarquía, empiezan después a pedir plata porque les gusta el dinero. Entonces, en cambio, lo que nosotros estamos planteando es desde siempre un camino que es coherente con los fines. ¿Fines éticos? ¿Cuál es el fin? El fin es una vida humana en plenitud, en felicidad, donde se cumplen los derechos fundamentales que son como el arte, la cultura,
el deporte y todos los demás derechos fundamentales que son básicos para la vida humana, para tener una sociedad humanizada realmente. Y por lo tanto, ese planteamiento, concretarlo. Patrocinio y difundir. Yo creo que se puede hacer, y esa difusión es lo que va a generar César, volviendo, lo que planteaba Óscar, volviendo una especie de educación entre nosotros. Es muy difícil una radio, seguramente, salvo que sea una cosa por internet, algo que no tenga una concesión de radio, porque las concesiones de radio son carísimas, tengo entendido, ¿no es cierto? La clase política controla, ¿se fijan ustedes? Hay un control, y por eso, no les extraña a ustedes que la farándula de la televisión son usados como operadores políticos, porque como la gente piensa que los conoce, entonces dicen, bueno, lo conocemos a tal persona como para generar confianza, pero la verdad de las cosas es que yo los invito a distinguir estas dos dimensiones, la dimensión política, que la tenemos todos, somos todos seres políticos, seres sociales, todos somos iguales en dignidad y en derechos fundamentales, tenemos que respetar toda la demás diversidad que pueda haber, y por otro lado que cumplamos los derechos fundamentales, tengamos esa humanidad de que se cumplan los derechos fundamentales, y que no se piense que porque alguien se educa es un privilegio. Hay gente que piensa que los derechos fundamentales son privilegios, son derechos básicos que nosotros tenemos que cumplir, que el Estado, que la organización política tiene que cumplir, no son privilegios. Entonces, esto es una instancia maravillosa de poder seguir educándonos entre todos. Y poder de alguna manera abrir esta posibilidad, pero de manera concreta. Concretemos los ideales son para ser concretados, no para soñar eternamente, sino que concretar, y yo creo que esa es mi invitación. En el caso de Óscar, relanza la canción de nuevo, muy buena, la podemos distribuir, y toda contribución, y gratuita obviamente, porque lo hacemos todo en forma gratuita, no hay acá ningún fin lucrativo, ni honoroso, ni nada de eso. Este es otro paradigma, y nuestro comportamiento tiene que ser coherente con ese nuevo paradigma. Mi querido César, yo creo que sería bueno, no sé si tenemos límite de tiempo, pero para ir cerrando, Sí, efectivamente ¿sí? Tenemos un poquito más de extensión para cerrar, pero queda una pregunta, yo que sé que es un tema más profundo, pero que lo hacía la persona Gladys Clares, que preguntaba sobre el tema de la población penal en Chile, que al parecer, según lo que pregunta, es el más grande de Sudamérica. Yo creo que es un tema bien extenso de abordar, pero ¿qué nos puede decir? No, pero ¿sabes, Gaby Clares? Esta es mi tesis al respecto. Mi tesis es que la clase política, Gaby, le interesa que haya delincuencia. Miren lo que les estoy diciendo, y que quede pero ultra claro esto. A pesar de que muchas veces ustedes van a escuchar a los operadores políticos hablar en contra de la delincuencia y que quieren terminar con la puerta giratoria y bla, 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 la verdad de las cosas, Gaby, es que yo soy una convencida de que la clase política, a la casta política y a los operadores políticos les conviene que haya delincuencia. Y les voy a explicar por qué. Esto ocurre, y por lo tanto eso es coherente, Gaby, con que haya mucha población presa en nuestro país. ¿Por qué le interesa la violencia a la clase política? Porque cuando vivimos en una sociedad con violencia, con delincuencia, la gente tiene miedo. Y una sociedad con miedo es una sociedad que está dispuesta a perder libertad y a someterse a la clase política para tener supuestamente seguridad. Repito la idea, donde hay miedo por violencia, usualmente la clase política intenta legitimarse
sobre la base de que hay delincuencia, como que la única manera de resolver esto sea que la clase política es la que lo puede resolver, cuando en realidad a la clase política lo que le interesa es el control social. Y una forma de tener control social es tener una población que le tenga miedo a la delincuencia, tenga miedo a compartir con otras personas, tenga miedo a salir a la calle, tenga miedo a la sociedad en su conjunto. Entonces, demostración de que a la clase política le interesa que haya delincuencia. Es que todas las causas de la delincuencia no las trata. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? Falta de trabajo, falta de educación, falta de trabajo. No se preocupan de que haya trabajo, que haya pleno empleo. No hay pleno empleo, hay cesantía. Problema económico, endeudamiento. No hay ninguna política para disminuir el endeudamiento. Las leyes permiten tasas de interés de los bancos altísimas. Todo un código del trabajo que nos sirve para que los sindicatos puedan aumentar vía negociación colectiva mejores remuneraciones y condiciones de vida. Falta de cultura, el alimento del alma, falta de arte, falta de deporte, falta de educación integral, falta de ética. De manera que, y problemas mentales, y problemas de salud mental, que también pueden influir en la comisión de delito. Una sociedad de consumo, profundamente materialista y de consumo, consumista al extremo, el narcotráfico, muy vinculado a la clase política, de todos los colores y en todos los gobiernos, por la cantidad de dinero que produce esa industria, así como la de armamento, o sea, guerra, violencia, ¿se fijan? Entonces, la clase política, Gaby Clares, no se hace cargo de la delincuencia, más allá del discurso, no les interesa, no les interesa. Es más, la clase política accede al poder, lo mantiene y lo conserva usando siempre la violencia, instrumentalizando especialmente a los más jóvenes, que los lanzan a la calle a ejercer violencia. Eso es lo que hacen. ¿A ejercer violencia para qué? Para que después haya una convención constituyente con puros candidatos colocados por la clase política. Instrumentalizan a las personas que ejercen violencia en la calle. Lo instrumentalizan para sus propios fines. Acceso, conservación y mantención del poder. Y por otro lado, jurídicamente tampoco resuelven el problema de la delincuencia, porque a la víctima la maltratan totalmente. Ni siquiera tiene abogado gratuito. La víctima es revictimizada con el sistema. En cambio, el imputado tiene un defensor penal público, gratuito, financiado por el Estado. La prisión preventiva es muy excepcional. Y hay muchos delitos graves como violación, pedofilia y otros en los cuales la persona, el imputado, puede estar libre, por regla general, de acuerdo a la ley, libre. La puerta giratoria está en la ley. No es un problema de los carabineros. Es la ley la que establece que la prisión preventiva es muy excepcional. La fiscalía le cuesta muchísimo poder investigar porque en promedio se dice, un secreto a voces, que la fiscalía lleva a cada fiscal cerca de 3.000 causas cada uno. Por lo tanto, es imposible que haya investigación penal de todos los delitos. Probar los delitos también es muy difícil por el sistema legal que tenemos. O sea, el sistema legal chileno está hecho en favor del imputado. Y luego existen leyes, Gaby, que permiten, tú hablas de la población penal, pero la verdad las cosas es que en Chile existen leyes hechas por la clase política, los legisladores, que permiten cumplir penas en libertad. O sea, personas que son condenadas, o sea, logran ser condenadas, logra acreditarse el delito y después cumplen en libertad la pena, medidas sustitutivas. Y después, Gaby, algo que probablemente a ti te importa mucho, es que después la prisión, después la cárcel, tampoco cumple un fin de rehabilitación. Por lo tanto, ni siquiera la cárcel sirve para rehabilitar, sino que se dice que es la universidad del delito, o sea, donde se perfeccionan incluso los primeros condenados. Por lo tanto, el sistema entero está hecho para promover la violencia y la delincuencia en nuestro país. Entonces, no hay una política distinta.
nosotros vamos a hacer algo distinto. Si nosotros logramos la presidencia, vamos a ir por el cumplimiento de los derechos fundamentales, que haya justicia, y vamos a hacernos cargo de los derechos fundamentales que son los que impiden o que permiten disminuir más bien la delincuencia. Porque obviamente siempre va a haber personas que puedan cometer delitos penales. Eso ocurre. Pero se va a disminuir y que la cárcel sea una instancia de rehabilitación y no de mayor criminalidad como ocurre hoy en día. Así que esa es mi respuesta, Gaby, Clares y querido César. Y Gracias. yo creo que es bueno ya cerrar, porque no quiero ser como dejar y decirle a ustedes de que agradecer esta instancia y de que podemos, si hay más comentarios y todo, hacer una otra instancia más participativa también puede ser sin duda, e incluso, es más, ¿sabes, César? Yo hago una invitación. Mi querido César, él llegó y me dijo, ¿sabes, Carola? Quiero conversar contigo. Y yo le dije, ya, hagámoslo públicamente. Por lo tanto, mi invitación es que cualquier persona, por ejemplo, yo veo por ahí a doña Tami que escribe, u otra que dice, yo quiero participar y quiero hablar. Bueno, puede estoy haciendo ¿van a aparecer con el micrófono? Ahí se puede, ahí se escucha. La invitación es que si alguien quiere hablar sobre algún tema de interés, me escribe y lo hacemos públicamente. Públicamente. A mí me gusta todo esto bien transparente, y cuando hablamos de lo político, que nos importa a todos, hacerlo públicamente, con esta transparencia que ha tenido César, que tengo yo también, y que las personas que han preguntado, y que esa es la forma de hacer política, de manera transparente. Ustedes siempre van a tener esa apertura mía, pero los que quieren hablar para callado, esos no van a tener ninguna posibilidad de conversar conmigo, porque a mí no me interesa el secretismo, ni estas cosas así como medias concertadas, esta visión de la política como una camarilla chica, silenciada, muy secreta. Yo no creo en eso. No creo en la élite tampoco. Para mí la élite no existe en rigor. Yo hablo de una clase política que es la que toma las decisiones, pero no tiene ningún grado de superioridad, ni moral, ni ética, ni intelectual, de ninguna naturaleza. Entonces, ese es mi llamado, de que si a alguien le interesa algún tema, se puede conversar, y públicamente, con esa apertura de mente. Perfecto. Eso me quiero. Ahí está hecha entonces la invitación para todos y todas los que están presentes, que si quieren conversar nuevamente con Carola Canelo, pueden escribirle directamente su contacto, y se hará una instancia en estas plataformas que ya estamos habituados a utilizar para poder conversar abiertamente, de forma transparente, con todos, y sobre todas las dudas que van surgiendo, porque hay muchos temas que desmadejar. Acá preguntaban también el tema de la ONU, que es también un tema bien relevante, cómo los países están siendo a veces títeres de la ONU, y hay países que han tomado la decisión de retirarse, y eso también es interesante de analizar, ¿ya? Y desde ese punto de vista, qué ocurre cuando uno se distancia de organizaciones internacionales que probablemente tienen gran influencia en lo que sucede en los países. Entonces, hay muchos temas que conversar y que nos quedan ahí para plantear y proponer a Carola Canelo. Le agradecemos profundamente su tiempo en este día sábado de verano, telúrico, como es Chile, y le invitamos a seguir apoyando sus propuestas y a difundir dentro de nuestras redes, dentro de lo que sea posible, porque efectivamente es algo que nos inquieta a todos los que estamos sintonizando con tu propuesta, cómo poder masificar más tus propuestas y hacer ver de que hay una puerta, hay una ventana que se abre en el horizonte para hacer las cosas diferentes. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vamos despidiendo entonces, hasta una próxima oportunidad, y muchas felicidades a todos. Y a buscar la felicidad y la verdad. Así es.
Que así sea. Adiós. Chao, muchas gracias. Gracias a todos, todas y todos. Eso. Vamos a hablar después, ¿ah? Sí, eso me interesa. Chao. Chao. Chao, Gaby, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos, Alexander. Andrea, ¿estás por aquí? ¿Eres Andrea Gaete?